Bueno, muy bien, ya estuvimos repasando entonces la clase 2 y ahora nos toca la clase 3 que se llama Llamados a Servir. En la anterior decíamos que el Señor Jesús es nuestro modelo, en el paso 2. Y en el paso 1 habíamos visto conociendo a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Mirándolo a Jesús. Ese fue el propósito de su venida, que aquel Dios que era invisible nosotros lo podamos ver. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Entonces, al ver no solo lo que dice, sino cómo lo dice y cómo actúa, sobre todo, así actúa Dios, así es Dios, conociéndolo a Jesús. Y obviamente, Él es nuestro modelo y lo que Él hacía era servir y nosotros también estamos llamados a servir. Y esto es lo que vemos en esta lección, que dice así, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Querés leer la primera frase? Sí. El servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. En Mateo 20, 26 y 28, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del servicio. Así que lo vamos a leer, Mateo del 26 al 27. ¿Sí? Mateo 20, 26 al 27. ¿Lo leo? Sí. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes sea su servidor, y el que quiera ser el primero que sea su esclavo. Entonces dice, el que quiera hacerse, tenemos que completar ahí, entre vosotros, el que quiera hacerse, Servidor. primero como dice, lo voy a leer el 26, ¿qué dice? No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante, Importante, o grande, como dice acá. entre otros, tiene que aprender a ser un servidor. Sí. Y el que quiera ser el primero, será su servidor. Claro. Su servidor o su esclavo. Lo mismo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos algo así que... Entonces, ¿cómo es el método de Dios para llegar a ser importante en la iglesia? Es saber hablar bien, es estudiar la Biblia en el Instituto Bíblico, en seminario, es saber manejar a una multitud y tener oratoria, haber estudiado. ¿Cuál es el secreto para ser importante en la iglesia? Ser servidor. Ser servidor, exactamente. Y eso es lo que nos dijo el Señor. Dice ahí, los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad, nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros. Y esta es la clave de la vida cristiana. ¿Qué dice en la pregunta 2? Para usted, ¿qué significa ser siervo o esclavo de los demás? Que debemos servir a los demás. Listo, básicamente eso. El tema. Dice así.
Servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el gozo, de la alegría y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio. Lo que está diciendo acá es que servir a los demás significa una incomodidad, porque yo preferiría estar sirviéndome a mí, pero paso alguna incomodidad por servir a los demás, pero no lo tengo que tomar como una carga, sino que si lo hago con el Señor, como dijo, tomad mi yugo sobre vosotros, como lo hacía Él, va acompañado por el gozo y el contentamiento. Estoy contento, no me quejo de hacerlo y además me da gozo. Creo que un ejemplo es, por ejemplo, la madre con su bebé. Tiene que hacer sacrificios, tiene que levantarse a la noche, cuando es chiquito tiene que a cada rato, llora, no puede dormir bien, hace frío y se tiene que levantar. Entonces la madre hace sacrificios y puede quejarse y decir, uy, qué pesado. Pero en realidad cuando después lo piense, pues qué privilegio es tener un hijo y poder criarlo, ¿no es cierto? O sea, es una incomodidad, pero vale la pena. Entonces lo mismo en la vida cristiana. El ejemplo más indicado en la pregunta 3 que debemos seguir es el de Cristo, quien dijo en Mateo 20:28 que Él no vino para hacer, vamos a leer el versículo 28, ahí mismo, el que sigue, Mateo 20:28. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. Entonces hay que completar que Él no vino para ser servido, sino para servir. En rescate por mucho. Y eso es lo que hablamos la vez pasada. ¿Se acuerdan de cuando uno llega a la iglesia y nueva, no pensar, a ver qué tiene esta iglesia para darme a mí, sino pensar, ¿y yo qué puedo darle yo a esta iglesia? ¿Te acuerdas? Esa mentalidad. Esa es la mentalidad que tenemos que tener por eso los que somos hijos del Señor, no nos vamos a estar quejando, ni murmurando, ni todo, porque estamos para servir, ¿no? ¿Qué dice en la pregunta 4? Apunte un ejemplo de cómo usted puede dar su vida para servir a otros, porque el Señor habló de eso, ¿no? También, Él mismo dio su vida. Dar su vida quiere decir morir, o qué otra cosa puede significar. Ayudar. También. Ayudar. Significa dar tiempo, de nuestro tiempo, dar de nuestro dinero para ayudar también si es necesario, de lo que tengamos, de nuestros recursos, ¿no? Sí. Para servir. Entonces, un ejemplo para servir a otros puede ser, por ejemplo, trabajar en un ministerio en la iglesia, enseñando a los niños, como hace Eugenio mismo con el tema del sonido, y toda la instalación eléctrica, etcétera, haciendo algo para beneficio de el cuerpo de Dios, ¿no? Esa es una manera en que nosotros damos de nuestra vida para servir a otros. Y tenemos, bueno, pero acá nos dice la segunda sección, que llega casi hasta el final, todo este tema, es el tema de los dones, usando su don. Algo hablamos el año pasado, ¿no? Sí. Sí, pero aquí está un poquito más desarrollado. Dice que la Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarlos a servir. Un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. La pregunta 5 dice, ¿cuáles creyentes han recibido dones? La pregunta es, ¿todos los creyentes o los que son pastores o líderes son los que tienen dones? ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 12:7?
¿Quieres leerlo? A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Bien. Entonces, ¿quiénes son? Te lo voy a leer como lo dice aquí. Un segundito. Dice... Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para algo que se aprovecha para algo bueno, para los otros. Entonces, ¿qué es lo que dice? A algunos les es dada la manifestación, ¿cómo dice? A todos. A todos, porque dice a cada uno. A cada uno. Entonces, ¿cuáles creyentes han recibido dones? Pregunta 5. Todos. Todos, cada uno. Dice la manifestación del Espíritu, que habla ahí, está hablando todo este pasaje de los dones, ¿no? Fíjate en el versículo 4, anterior a este, anterior al 7, que dice... Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Claro, y acá dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Carisma es la palabra dones en griego. Y algunos lo han dejado como en esta traducción así, generalmente todos lo traducen como dones, pero de ahí vienen las iglesias carismáticas. Ellos creen en los dones. Lo que pasa es que en los dones, como dice ella, hay diversidad de dones, hay muchos dones diferentes. Algunos de los dones son sobrenaturales y otros dones son naturales. Por ejemplo, el cantar es el poder cantar con una voz muy buena, son como los talentos también. El poder hablar, tener capacidad para hablar, el servir, esos son dones naturales, pero después hay unos dones sobrenaturales como el hablar en otras lenguas, el sanar, y esos no son naturales, esos son milagrosos, ¿no? Entonces, las iglesias carismáticas, ellos dicen, nosotros creemos en estos dones sobrenaturales y los practicamos. Entonces ellos hablan en lenguas, sanan y todas estas otras cosas que existen. Lo que pasa es que también a veces se mezclan muchas cosas que no son sobrenaturales, que parecen sobrenaturales, pero en realidad son como truchas. Entonces es un área que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero es para explicar de dónde viene la palabra carismáticos, que se parecen en ese sentido de los pentecostales, o es básicamente lo mismo en el sentido que los pentecostales también creen o enfatizan mucho estos dones sobrenaturales, el don de sanidad, el don de hablar en lenguas, enfatizan esos dones ellos, y por eso es muy similar a los pentecostales, y los carismáticos tienen ese énfasis en los dones o carismas sobrenaturales. Lo que acá nos dice la palabra es que todos, ¿no? Hay diversidad de dones y a cada uno les da esta manifestación del Espíritu. Entonces ya vimos que todos los creyentes tienen dones. Pregunta 6. En cuanto al uso de su don, 1 Pedro 4:10 dice, ministrelo a los otros. ¿Qué significa esta frase? Vamos a ver 1 Pedro 4:10 al final, ¿no? Muy bien. Cada uno ha recibido su don, póngalo al servicio de los demás, Ahí está. como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, entonces, ¿qué significa, como dice en esta traducción, ministrarlo a los otros? Significa, ahí en la pregunta que nos dice, ¿qué significa esta frase, ministrelo a los otros? Significa lo que dice ahí, ponerlo al servicio
de los demás. Ministrar significa servir. La palabra ministro es del latín, no el griego, y significa siervo, servidor. Entonces, ministro a los otros significa ponerlo al servicio de los otros. Entonces en las 6 es ponerse al servicio de los demás. Claro. ¿Qué debemos, porque dice, ¿qué debemos hacer con los dones de Dios que nos ha dado? En el 5 estamos. No, perdón, en el 6. Sí. En cuanto al uso de su don, 1 Pedro dice, ministrelo a los otros. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa? Ponerlo al servicio de los demás. Ahí tenés. Justamente en tu traducción lo aclara. Porque acá usa este verbo ministrar, que no es tan común, hoy no lo usamos. Voy a ministrar a mi hijo, significa voy a servir a mi hijo. Claro. Entonces aquí lo traduce mejor tu traducción, ¿no? Servir a los demás significa ministrar. Es decir, que los dones que Dios nos da no es para que nosotros los disfrutemos, sino que es para que sirvan a los demás. Como dice la frase ahí, los dones nunca son para nuestro propio beneficio, tienen el propósito de edificar a otros creyentes. Exacto. La idea es que eso que yo puedo hacer, esa capacidad que yo tengo, le va a hacer bien al otro y le va a ayudar a crecer, a madurar o a edificar, como dice la palabra, al otro. Bien, esto del don es muy, muy importante. Nosotros ya algunas cosas dijimos, pero la idea es muy linda porque cuando uno ama a alguien, le gusta siempre poder darle algo, ¿no? Por ejemplo, si yo amo a mi hijo, me gustaría darle que pueda a lo mejor, bueno, la ropa que necesita, pero por ahí le gusta una bicicleta, me gustaría darle una bicicleta. Es decir, nosotros siempre queremos darle algo al otro, si amamos, ¿no? Eso es la naturaleza del amor, pero a veces no tenemos y no le podemos dar nada. Entonces nos frustramos porque nos gustaría darle, pero no podemos. Bueno, el Señor no entiende eso. Nos puso en la iglesia y nosotros a lo mejor amamos a los hermanos y pensamos, pero no tengo nada para ayudarles. Y lo que el Señor nos dice es, no es así. Tenés algo para darlo. ¿Qué cosa? Este don que yo te di. Ese don les hace bien a los otros lo necesitan y vos te lo podés dar. Y yo te lo di a vos para que vos puedas estar contenta teniendo algo para dar. Porque si no vas a estar frustrada que no tenés nada para colaborar. Esa es la idea de un don. Y don significa regalo. Vimos que en griego se dice carisma. Acá se usa la palabra don. Ahí se usa la palabra carisma. Pero la palabra que se usa hoy en día no es ni don ni carisma, es regalo. Dios nos da un regalo que es para que nosotros tengamos para darle a otro. Y eso es muy lindo. Es como si decir, a mí te regalan dinero para que vos tengas para darle a tu hijo. Yo no tengo para darle a mi hijo, pero toma, yo te doy para que vos le des. Y así son los dones. Por eso tienen que estar, son para nosotros. Hay personas que tienen el don, un don para algo, y no lo usan. Pues dicen, no, ¿qué le va a gustar a la gente? O no, no, porque yo soy muy malo para esto. Pero la Biblia dice que a algunos nomás le dio dones o a todos. A todos. Entonces, si vos pero algunos no lo pueden como descubrir. Ese es el tema. tema. ¿Para qué soy bueno o qué tengo que hacer? Claro, y esto sigue más adelante con ese tema. Entonces, ese es el tema, cómo descubrir los dones y saber. Entonces, vamos ahora a Romanos 12, del 3 al 5, para contestar la pregunta 7. Romanos 12, del 3 al 5. ¿Quieres leerlo? Sí. Les digo, además a todos y a cada uno de ustedes, en virtud de la gracia de Dios, me ha confiado que no se consideren más
de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen una misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo y somos miembros de unos y a los otros. Ahí está. Entonces, ¿qué concepto, dice la pregunta 7, debo tener de mí mismo? ¿Cómo debo considerarme a mí mismo? En el versículo 3. ¿Qué dice? En virtud y gracia de Dios. Claro, ¿y cómo empieza el versículo 3? Les digo además a todos y cada uno de ustedes, en virtud y gracia de Dios, me ha confiado que se consideren más de lo debido, no se considera más de lo debido. O sea, Claro, que no crea que es más importante de lo que es, que no sea orgulloso, que no piense que piensen que es más que el otro. Que no piense más que el otro. Entonces respondamos ahí. ¿Qué concepto debo tener de mí mismo? Que no debo ser más. No debo pensar que soy más que el otro, por ejemplo. De lo que soy. Más de lo que soy. Eso que esa versión confunde un poco. Ni tampoco menos. De lo que soy. Claro. Entonces, ni tampoco menos, porque como dice todo el versículo 3, leámoslo de vuelta. Les digo, además a todos y cada uno de ustedes, en virtud de la gracia de Dios, se ha confiado que no se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de fe que Dios le ha dado. Ni más ni menos. Porque pasa así, hay gente que cree que vale un montón y más de lo que vale, y otra gente al revés, piensa que no vale nada, que entonces ni más ni menos. Pero esto significa que entonces nos tenemos que conocer a nosotros mismos para saber qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Y ahí es donde tenemos que conocer los dones, para después decir, está bien, ya entendí, yo soy así, este es mi don, entonces ni pienso más de mí, ni tampoco pienso menos. El Señor, si alguien tiene muy alta autoestima, dice, no tenés que pensar tanto de vos. Pero si la persona tiene muy baja autoestima, le dice, no, vos no es verdad que no vales nada, vos tenés un don que yo te di y vales porque sos mi hija y así. Entonces, bueno, en la pregunta 8, la iglesia es el cuerpo de Cristo y en este pasaje que leímos se compara con el cuerpo humano. El versículo 5 dice, siendo... Así también nosotros, aunque somos muchos, conformamos solo un cuerpo. Y ahí está. Al quedar unidos a Cristo. El versículo 5 dice, siendo, aunque somos un cuerpo. Un cuerpo. Pero un cuerpo es una sola cosa, pero nosotros somos una sola cosa o somos muchos. Dice cómo empieza el pasaje. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Entonces, siendo, como dice acá, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Porque el versículo en la Reina Valera dice así. Así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Por tanto, dice, la función de cada creyente es procurar la unidad del cuerpo buscando cómo ayudar a otros. El versículo 9, la pregunta 9, perdón. El versículo 4 dice que un cuerpo tiene muchos miembros. Sí, exacto. Vamos a leerlo, el versículo 4.
Porque así como un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen una misma función. Entonces, un cuerpo tiene muchos, Miembros, pero no todos tienen la misma función, función. Dice que hay variedad de dones sí. en la iglesia, y esto es como en el cuerpo. Significa que una persona tiene un don, otra tiene otro, y eso significa que todos hacen lo mismo. No, No, sino que cada miembro cada tiene... uno es suyo como en el cuerpo. El estómago hace su trabajo, el ojo hace otro trabajo. Ni el ojo quiere hacer el trabajo del estómago, ni el estómago tiene que hacer el trabajo del ojo. El trabajo del ojo es ver, el trabajo del estómago es procesar los alimentos. Y así en la iglesia cada uno tenemos nuestra tarea, pero tenemos que saber. No tenemos nuestra tarea y tenemos nuestro don natural. A lo mejor puede ser que nos dieron una tarea que no corresponde para el don que yo tengo. Por ahí me pusieron para mirar como el ojo y resulta que yo soy como el estómago. Por eso es importante conocer cada uno qué don tiene. Distinguimos, una cosa es la tarea, el rol, el cargo y otra cosa es el don. Yo puedo estar en el cargo de alabanza, pero a lo mejor no tengo el don, no sé cantar, no me sale, no sé de música. Entonces estoy en el cargo equivocado. Antes de seguir adelante tenemos que decir que todos tenemos que saber hacer de todo. Sí. Cuando veamos los dones que están ahí vamos a ver que todos necesitamos saber hacer un poquito de todo, pero siempre vamos a tener una o dos o tres cosas en las cuales esas nos salen solas y nos salen naturalmente. Las otras las tenemos que aprender, no nos salen tan fácil. 10. Pregunta 10. ¿Quiénes son los más importantes en su iglesia? ¿El pastor, los maestros, los músicos o todos son importantes? Todos. Todos. Porque el Señor nos dice que así como en el cuerpo hay muchos órganos y todos son importantes. Porque si me falta un dedo, si me falta un pie, si me falta un ojo, hay problemas. También en la iglesia todos somos importantes. El pastor hace su trabajo, los músicos hacen su trabajo y todos son importantes. El pastor sin los músicos está en problemas porque si no sabe cantar, de hecho pasó cuando nos fuimos todos de vacaciones al campamento, quedó alguien a cargo pero no sabía cantar ni tocar instrumentos, entonces ese día no tuvieron música o tuvieron que hacer otra cosa. Bueno, pregunta 11. Ahora, según 1 Corintios 12, 20 a 22, ¿existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros? En el cuerpo humano, por ejemplo. ¿Hay miembros que son más importantes que otros? Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? ¿El ojo es más importante que la mano? ¿O el estómago es más En importante? realidad todos son importantes. Claro, ahora vamos a ver qué dice 1 Corintios 20. 1 Corintios 12, perdón. Versículo 20 y 22. ¿Quieres leerlo? Eh, por eso, aunque hay muchos miembros en el cuerpo, es uno. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesitados, los más necesarios. Bien, entonces, según esto, ¿existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros? No. No. Todos ¿Por son qué? importantes. ¿Qué dice ahí? El ojo no puede decir a la mano. No te necesita. Sí. Claro. Entonces, básicamente, ¿por qué es que todos son importantes? Porque todos cumplen Una función claro, importante. importante.
Sí. Bien, ¿querés leer lo que sigue a la pregunta 11? No hay lugar, dice. No hay lugar para la jactancia ni la envidia en referencia a los dones. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene no ha entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como los que predican o enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus dones de una manera menos visible. Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son iguales importantes. Y esta es una parte importante de ir creciendo, siendo edificados, madurar en Cristo. Es entender que muchas veces nosotros envidiamos al hermano o pensamos, uy, si yo tuviera ese don, pero yo no puedo. Primero que no estamos entendiendo esto, que Dios a cada uno nos dio un don, Diferentes. nosotros tenemos uno, tenemos que descubrir cuál es y después vamos a estar contentos y entender que cada uno hace su parte y que no me puedo comparar yo con otro porque como el ojo no se va a comparar con el estómago porque hacen trabajos muy diferentes. Entonces esto es muy lindo porque vamos a seguir la pregunta 12. La Biblia menciona los dones que Dios da y acá empieza a mencionar algunos. Hay dos pasajes al menos y hay otros también en la Biblia donde hace una lista que hay que entender que no es una lista exhaustiva, comprensiva, donde da todos los dones que hay, sino que es una lista tipo un muestrario que te demuestra algunos de los dones que hay para que vos te des una idea, pero hay que entender también que en el mundo, por ejemplo, se habla de los talentos, que es saber cantar, el que tiene talento para actuar, el que tiene talento para los negocios. Bien, los dones vendrían a ser algo similar, porque es algo, por así decirlo, que nosotros recibimos gratis, no es que tenemos esa facilidad. La diferencia que algunos hacen es que los dones, a diferencia de los talentos, son específicamente para servir a la iglesia, cosas espirituales. Pero en realidad también, digamos, se superponen. Aquel que tiene un talento natural para la música puede ministrar en la alabanza. Incluso aquel que, por ejemplo, tiene un talento natural para los negocios, que es para hablar con la gente, para los vendedores, por ejemplo, que te saben entusiasmar con un producto, esa misma gente cuando se convierte pueden ser evangelistas porque usan las mismas o similares formas, digamos, ¿no? Le tiene que gustar hablar con la gente, hablar con uno, hablar con otro, le tiene que gustar saber explicar algo que es importante y mostrarle a la persona que importante es, solo que en vez de ser, no sé, un lavarropas o una aspiradora, le va a hablar de algo mucho más importante que es el Señor. Pero básicamente son como los mismos dones o talentos que se usan al servicio del Señor. Entonces, bueno, en realidad es así, ¿no? No vamos a hacer una distinción enorme entre talentos y dones. Simplemente decir que alguien que tiene un talento natural, si después tiene el Espíritu Santo, que le da dones, no desecha el talento natural que tenía, lo usa para Dios, lo potencia, lo edifica, lo mejora todavía y le da un fin mucho más noble. Así que talentos y dones a veces se superponen. Y creo que los talentos realmente no incluyen muchas cosas que están en los dones, como por ejemplo el enseñar la palabra de Dios, la fe, el don de la confianza, el don de la fe, son dones espirituales. Bueno, y después estaban estos dones sobrenaturales. ¿Te acuerdas de eso? No vamos a hablar mucho aquí, porque Pablo mismo, aunque no hay tiempo para verlo, aunque se mencionan, él les dice a los hermanos que le daban mucha importancia a eso en la iglesia de Corintios, les va diciendo, pero no son los más importantes esos dones, hablar en lenguas, dice, porque en realidad, por ejemplo, no edifican necesariamente a los demás, se edifican a vos, pero acordate que nosotros tenemos que pensar en cómo podemos beneficiar a los otros, ¿no? Entonces, y sobre todo que les dice, no busquen, que esos dones despiertan curiosidad, estos dones. Y hay una trampa espiritual ahí porque la gente se engancha con eso, o reírse, o caerse y cosas así.
y hay una especie de pensamiento mágico que esas cosas nos van a cambiar. Y no es eso lo que nos cambia. Entonces el Pablo lo lleva diciendo, busquemos un don mejor. Y lo lleva por el camino del amor. Y les habla en 1 Corintios del desarrollo de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. En eso nos tenemos que concentrar. Y todas las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan se concentran en eso. Y la enseñanza del Señor Jesús. En la conducta. En lo que nosotros hacemos. En lo que estamos, eso que decimos que es la prioridad de Dios, transformarnos en la imagen de Cristo, eso es lo principal. Si hay dones carismáticos o no, es algo secundario eso, y por eso acá mismo en esta lección no los vemos, sino que tomamos, por ejemplo, donde dice, igual podemos decir que todo es sobrenatural, porque todo lo que Dios nos da, pero algunas cosas son más normales, las pueden tener una persona que no es cristiana, y otras son sobrenaturales, y no las vamos a ver en este caso aquí porque tenemos bastante con los dones estos naturales, ¿no? Entonces vamos a leer Efesios 4:11, nos da 3 pasajes que mencionan algunos dones. Romanos 12:6 al 8 y 1 Corintios 12:7. Vos busca Efesios 4:11. Ya cuando empezamos a hablar de uno solo de estas listas, ya tenemos para toda una clase, porque Lo leo. ¿qué? Uno solo es el cuerpo y uno solo es el espíritu, como también es una la esperanza que encierra la vocación a la que han sido llamados. Sí. Entonces, pero es que, ¿eso es Efesios 4:11? A ver. No, No, 4:4. por eso. No me equivoco. Efesios 4:11. Sí. Y fue también él quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. Bien, allí está hablando lo que decíamos a veces de cargos o puestos en la iglesia. Uno es el pastor, pero son dones también. Otro es evangelista, como dijo ahí, maestro, Pastores, doctores. doctores, sí. Y bien, y son diferentes dones. Como digo, vamos a dedicar la clase que viene a este tema de los dones y descubrir nuestros dones de cada uno, ¿no? Esto se los vamos a explicar más allí, pero para una explicación inicial, por ejemplo, el doctor es aquel que estudia pero con profundidad, aquel que, por ejemplo, se fija en el griego, el original, porque quiere ver exactamente lo que dice, escarba bien profundo, ¿no es cierto? Como el teólogo, porque la mayoría de la gente no tiene tiempo de hacer eso y tampoco le interesa o le gusta o le parece muy pesado, pero a esta persona no, le encanta, es natural, es su don, estudiar en profundidad, comparar lo que dice este libro con el otro, estudiar bien en profundamente, esos son los doctores. El pastor es distinto, el pastor es el que está viendo a las ovejas, las que las cuida y conoce a las ovejas. Por ejemplo, el doctor está estudiando la palabra y por ahí no se está fijando en las ovejas. El pastor se está fijando en las ovejas, las conoce, sabe cómo se llaman, cómo es su historia, si están enfermas o están sanas, si están en un proceso, en qué parte del proceso están, las conoce. Y esa es la tarea del pastor, porque para guiarlas las tiene que conocer. Ese es el pastor. El maestro, como dice la palabra, es el que enseña, no necesariamente es el doctor que estudia. Toma lo que estudia el doctor, que por ahí es muy profundo, muy difícil, muy complejo, porque tiene griego, y lo enseña de una manera sencilla y fácil y en forma ordenada, un poco según lo que necesitan las ovejas, de acuerdo a la madurez que tienen, etc. Es el transmisor. Está el doctor acá, las ovejas están acá, el maestro es el que les transmite lo que el doctor investiga o aprende, ¿no es cierto? El docente. Y así. ¿Y cuál otro decía allí? El evangelista. El evangelista es el que no le habla a las ovejas. ¿A quién le habla el evangelista? A las personas inconversas, no a las que no son ovejas todavía, para que sean ovejas. Entonces el evangelista tiene otro trabajo, está hablándole a la gente del mundo
y tiene que a su vez, no, lo suyo no es tanto enseñar, como vamos a ver una clase ahora, porque no son creyentes todavía. Lo suyo es desafiar a que tomen una decisión y movilizarlos y rogarles o exhortar a la gente, ¿no es cierto?, para que se decida y siga a Cristo. Entonces le habla a los que no son creyentes. Y así cada uno, y eso es su don, y le gusta, y el pastor por ahí no, le habla a las ovejas, que ya son creyentes. Entonces ya han decidido, ya siguen a Cristo. Y el maestro también le enseña a las ovejas, no le puede enseñar a los inconversos porque no han aceptado aún a Cristo, no son hijos, entonces ahí tiene que entrar el evangelista. Y así. Entonces, fíjate entonces en la pregunta 12, la Biblia menciona, dice... Menciona dones que Dios da, por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, recibir, mostrar misericordia, evangelizar, pastorear. Bien, ahí en Romanos 12, 6 al 8 da otra listita, también incompleta. El apóstol Pablo no estaba justamente escribiendo como un tratado teológico ordenado, dice, bueno, vamos a este tema dones, punto 1, punto 2. Era una carta y él decía, bueno, les digo algunos dones, así. Romanos 12, 6 al 8. ¿Por qué no lo buscas vos? Así Sí. lo lees también vos en esa versión. Y yo lo leo aquí. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si ese es el dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. A ver cómo dice el tuyo, Romanos 12, de 6 al 8, sí. Puesto que tenemos dones diferentes, según la gracia de Dios, nos ha confiado el que habla de parte de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. El que sirve, entréguese al servicio, el que enseña a la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que ayuda, hágalo con generosidad, el que atiende con solicitud, el que practica la misericordia con alegría. Bien, lo que vamos a hacer es que esta clase, esta última parte donde dice cómo puedo saber mi don, que está ahí más adelante, es muy importante. Aquí ocupa un lugar chiquito, pero nosotros le vamos a dedicar toda una clase, la clase que viene, con otro material, también probablemente. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante y de cada uno de estos dones nosotros vamos a explicar en la práctica cómo son, porque es importante que los entendamos para saber si nosotros tenemos ese don o no. Para eso primero tenemos que entender cómo es cada don y eso nos va a llevar un tiempo, incluso que ahora no nos va a dar el tiempo. Vamos a terminar un poco antes entonces hoy, ¿sí? Y además que somos tan poquitos y así lo terminamos después de ver esto. En la clase que viene, si Dios quiere, vamos a estar todos, esperamos, y vamos a ver bien, describir cada uno de los dones, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo podemos saber y cómo podemos descubrir cuál es nuestro don. Vamos a terminar estas últimas dos preguntas que allí nos dice, ¿no? En la pregunta 13, como podemos ver, no todos tienen el mismo don. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que no todos tienen los mismos dones? ¿Qué te parece a vos? Porque tenemos que servir de distintas formas. Claro, que de repente la manera que yo voy a servir no va a ser como esa hermana o ese hermano. A lo mejor yo pienso que yo tendría que hacer como ella o él, y a lo mejor no, porque tengo otro don. Entonces, por eso es importante entender que hay dos diferentes dones y tener claro. ¿Cómo contestarías vos eso?
Entonces, saber nuestro don para poder servir. Sí, ahí está. Para no tener celos, para no tener envidia de otros. Bien, exacto. Después dice, ningún miembro debe trabajar aisladamente, todos juntos usando nuestras habilidades, ahí lo llama habilidades de dones, ¿sí? Somos un cuerpo completo que funciona bien. La pregunta 14 dice, ¿cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Tiene los dones pero no los usa. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Sería que no estamos sirviendo de la manera correcta. Claro, y podemos llegar a decir, por ejemplo, que no está funcionando bien, no va a funcionar bien, no va a estar completa, como un cuerpo que le falta uno de los órganos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? No funcionará bien. Sí. La iglesia, ¿no? No va a funcionar bien. Bueno, y después esta segunda parte, o última parte, la vamos a dejar, que es que vamos a ver otro material. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Es una cosa muy importante. Y determinar de describir los otros dones, que serán unos 10 más, o así que menciona la palabra, ¿no? Vamos a terminar también diciendo esto, que esto de entender bien que todos tienen distintos dones, nos ayuda también a cumplir con eso que dice, que nadie piense más de sí mismo, ni menos tampoco. Nos ayuda a entendernos y conocernos bien. Incluso para la psicología dice que esa es una señal de la madurez. Cuando la persona se conoce a sí misma, sabe quién es, sabe qué tiene, sabe que no tiene, sabe sus límites, por así decirlo, y está conforme con eso y está segura. Esa persona está segura, sabe quién es y entonces da confianza a las otras personas. En cambio, la persona que no sabe quién es, no sabe qué dones tiene, está insegura, está conflictiva y le transmite esa inseguridad, le puede transmitir a los demás. Entonces, un paso importante en la madurez es decir, esto era, yo ya sé, me voy conociendo yo. Ya sé que yo soy así, que no soy así. Por eso a mí no me gusta eso, por eso. Y no estoy intranquilo, es por eso, es porque yo tengo este don y no tengo este otro don. Y ahí sí, en la medida que nos vamos conociendo nos quedamos tranquilos. Sobre todo porque sabemos que hay un Dios que nos ama, sabemos que somos sus hijos, sabemos qué el don tenemos y entonces ya nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a Dios y no estamos en la vida así como confundidos, sino que estamos cada vez más seguros. Eso es lo que la Biblia llama, en parte, una de las partes de ir edificándonos, como un edificio. Cuando recién empieza está así, pero después se va haciendo y ya se vuelve más sólido y más firme, hasta que lleguemos a ser como una columna, que aunque haya tormentas y cosas, nosotros estemos firmes. Por supuesto es un proceso largo, porque nos vamos conociendo. Y fijémonos qué interesante que cuando venimos a la iglesia empezamos a conocer a Dios, también nos empezamos a conocer. Algunos dicen, nadie se puede conocer a sí mismo si no conoce primero a Dios, porque no va a entender para qué está en el mundo, por qué. Entonces, bueno, pero hay mucha gente del mundo que de repente sabe, tienen claro, yo soy bueno para esto no soy bueno, y está tranquila, ¿no? Pero no sabe, por ejemplo, qué hay después de la muerte, a dónde iré, y todo eso no lo sabe. El Señor nos revela muchas más cosas, no nos revela todo, hay misterios que no sabemos, pero sí las cosas más importantes Él nos dice. Y bueno, y esto es muy importante también para el crecimiento en la iglesia y nosotros espiritual, conocernos no solo del Señor, sino conocernos
a nosotros mismos como Él nos hizo. Entonces esta semana, para tarea, tenemos lo de la mitad, hay que contestar lo que está arriba, verdadero o falso, las columnas del medio para reflexionar, para pensar, y para estudiar nos dice acerca de la actitud de un siervo. Primera Corintios, Filipenses, y tenemos que ir anotando, porque además de tener el don, tenemos que tener la actitud correcta, ¿no? De humildad, por ejemplo, y no estar orgullosos porque tenemos este don o el otro. Y nos propone leer, para crecer, dice abajo, así como leímos Efesios la semana pasada, leer Colosenses. Y a su vez Salmos 9 al 11, un capítulo por día. Colosenses son 4 capítulos. Entonces, bueno, vos tenés que leer todavía Efesios, pero aunque no importa, aunque estemos atrasados, lo vamos haciendo. ¿Está bien? Y después para memorizar está Mateo 20, 27 al 28. Lo leemos juntos, dice así: y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí es donde esta palabra siervo en latín es ministro. Entonces en latín decían: el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro ministro. De ahí que significa el servidor. De ahí que, por ejemplo, nosotros tengamos un puesto en el gobierno que son los ministros. Esto viene de cuando la sociedad era cristiana y la palabra ministro quería decir que eran gente que estaba al servicio del pueblo. Hoy ya se han olvidado de todo eso, pero les quedó el nombre. Pero vos fíjate cómo nuestra sociedad tenía en su momento estos conceptos que no los tenían los aztecas o los asirios o los egipcios. El faraón mandaba que iba a ponerse a servir. Eso es muy revolucionario del cristianismo. Enseñó que los que están mandando en realidad tienen que estar sirviendo. Y nosotros hasta le podemos exigir. Y después también en nuestra sociedad existe un título que se llama servidor público. Los funcionarios, cuando uno va a una oficina del Estado, son servidores públicos. ¿Qué significa? Que están para servir al público, porque de hecho se supone que nosotros, si pagamos impuestos a algo, estamos pagándoles a ellos el sueldo. Entonces es para que nos ayuden. Entonces, nuevamente, les quedó el nombre, servidores públicos, pero a veces no siempre el hombre pecador, cuando está en un puesto de autoridad, en vez de pensar en servir, piensa que los otros le sirvan a uno y tener poder, y hasta abusa del poder. Pero se está corrigiendo. Los medios de comunicación presionan, ¿no? Usted tiene la obligación de decir qué pasó porque nos tiene que estar sirviendo. Y acá hay que arreglar la luz, tiene que venir porque está al servicio del público. Y bueno, y es bueno entender esto, ¿no? Y esto viene del cristianismo, no hay en otras culturas. No se cumple, pero la idea está, y a veces se cumple, y realmente, ¿no? Si alguna vez hubo un presidente que sirvió a su pueblo, que lo ayudó realmente, que no se fue ahí para juntar plata a él o tener mucho poder y que quería ser famoso, sino que realmente pensó en las necesidades del pueblo y lo sirvió, ¿acaso ese no va a ser grande, importante para todos? Y lo van a recordar como el mejor presidente. Se cumple lo que dice el Señor. El que quiera ser grande, no tenés que hacerte famoso, ni buscar mucha plata, ni nada. Solo Servir y la gente te va a hacer grande. Claro. Y así es. Y esa idea, bueno, en nuestra sociedad que tiene enseñanza cristiana de muchos siglos, está dando vueltas, pero no se cumple generalmente. Pero en la iglesia sí se tiene que cumplir. Entonces el pastor es el que tiene más trabajo porque él tiene que servir a muchos, ¿no? Mientras que yo me ocupo nada más de mi ministerio, y me ocupo de eso, él tiene que ocuparse de mí, del otro y así. Entonces, bueno, hasta acá llegamos entonces, y terminamos temprano, y si Dios quiere, la clase que viene, entonces vamos a empezar a tratar de descubrir nuestros dones y conocerlos bien a todos.